Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, que va aquí por Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Somos modernos. Además estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y cuanta red social a usted se le ocurra. De hecho, Daniel, muy buenos días, Alejandro. Ayer estaba conversando con una ¿sí? gran académica en la Chile, ¿ya? Pero ya está semi-retirada, que estaba en Estados Unidos y nos escuchaba todas las mañanas. Ay, pero en distintos horarios. qué linda, claro. No equivale a la misma hora. No, por supuesto. ¿Cómo se llama ella? 5 horas. ¿Cómo se llama? Mandarle saludos. El nombre de pila. Oyarzún, el apellido. Kemi Oyarzún. Kemi. Fue candidata a rectora de la Chile. Mira, un abrazo a Kemi que nos escucha. Uno se codea con gente importante. Yo sé, tú tienes, pero intelectual. muy buenas amistades y por supuesto también hay compañeros, familiares, ¿no? Si tú eres un hombre importante, Alejandro Guillén. Muy importante, sobre todo a la hora de almuerzo en mi casa. Bueno, vamos ahora martes ya al tiempo. Sí, martes 23 de septiembre, donde amanecemos con bastante frío, pero menos que el día de ayer, aunque la máxima va a estar bien agradable. 5 grados, dice la Dirección Meteorológica hace 10 minutos, porque la verdad que no está actualizado a las 7:30. Ya está amaneciendo claramente más temprano. Hay harta humedad y 25 va a ser la máxima para esta jornada. Va a estar totalmente despejado. Recuerda que para mañana, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica, vamos a alcanzar los 28 mañana miércoles. Así que va a estar realmente veraniego y no primaveral como ya comenzó el día de ayer. Miremos las callecitas de Santiago, ¿te parece? Ay, si el metro está funcionando. No, mira, por lo menos yo tenía terror de que hoy se diera una situación parecida. ¿Una explicación? No, nada, si ese es el tema, nada. Y casi siempre señalan, ¿no? Cuando hay una persona en la vía y una situación compleja por todo lo que implica. Pero había un problema de semáforo ayer también, ¿no? ¿También? No, si estaba al cabo en todos lados. Central de Santiago. Mira. Pasé iba por la Alameda, así que sin parar en ninguna parte no me demoré nada. No, Metro está funcionando bien a esta hora y Transporte Informa Región Metropolitana en su cuenta de X señala que hace 6 minutos acá en Santiago hay restricción, en la comuna de Santiago, restricción de pista en Avenida Manuel Rodríguez al norte, esto a altura Compañía, debido a una colisión de vehículos. La situación obviamente suma congestión a esta hora y en Vespucio Norte también hay una restricción de pista derecha al poniente, sector Paso Bajo Niveles Santa Elena en Maipú, debido a una colisión de furgón con moto. La situación, mira, otro choque, suma congestión al flujo vehicular propio a la hora, así que también considerar tiempo extra. Y lo último, también tránsito lento en ruta 7878 hacia Santiago, entre el kilómetro 19 y 10, debido a flujo vehicular aumentado. Considerar también tiempo extra en el desplazamiento. Vamos con la pregunta del día que siempre está alojada en @TVUSACH, @RadioUSACH en nuestras cuentas de Instagram. José Antonio Cas dice, comillas, sería un orgullo que una chilena dirija un organismo internacional. Cierre de comillas. Eso consultado por la posible candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Entonces la pregunta es, ¿qué le parece a usted esta postura de José Antonio Cast? 3 opciones. La primera, buen gesto político. La segunda, oportunismo. La tercera, irrelevante sus declaraciones. Así que puedes responder con nosotros, como te decíamos, en Instagram para saber tu opinión respecto a estas declaraciones del candidato a la moneda. Vamos ahora, ¿te parece?, con las principales noticias de esta jornada de 23 de echémosle septiembre. para adelante. Titulares en Línea 1. El presidente Gabriel Boric llegó con su comitiva a Nueva York para realizar su última intervención como jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU. A las 4 de la tarde, a las 4 en punto, el mandatario iniciará su discurso ante el Pleno de la organización, donde se espera que haga un gesto a la expresidenta Michelle Bachelet en el marco de una eventual candidatura de ella a la Secretaría General de las Naciones Unidas para reemplazar desde el próximo año al portugués António Guterres.
El presidente del Senado, José Manuel Osandón, respaldó la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas para reemplazar al portugués, como lo decías, Antonio Guterres. A su llegada a Nueva York, como parte de la comitiva que acompaña al presidente Gabriel Boric a la Asamblea General de la ONU, el líder de la Cámara Alta valoró las credenciales de la exmandataria. 160 años de cárcel suman las condenas que recibió una banda delictual dedicada a robos violentos de viviendas cometidos en 3 comunas de la región metropolitana. La primera sentencia para este tipo de delitos. El grupo estaba compuesto por 6 adultos y 4 menores de edad, los que recibieron penas de presidio e internación cerrada que van desde 20 años de cárcel para 6 adultos y 10 de internación en régimen cerrado para los 4 adolescentes. En el Diario Oficial fue publicado el decreto 176 que obliga a las empresas de telecomunicaciones a identificar, ordenar y retirar los cables en desuso, una medida largamente esperada que concreta la ley Chao Cables. Promulgada en 2019 y no tuvo una aplicación real durante 6 años, la entrada en vigor de esta normativa marca el inicio de una etapa de fiscalización activa por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de los municipios. La Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia una denuncia contra 7 empresas que procesan centolla magallánica por haberse coludido para fijar los precios de compra de este recurso entre los años 2012 y 2021. Una más. En esta línea, la Fiscalía Nacional Económica solicitó una aplicación de multas por un total de 54 millones de dólares a las empresas involucradas y 445 mil dólares a los 8 ejecutivos responsables. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó estar listo para hacer lo necesario y apoyar económicamente a Argentina, país al que calificó como un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina. Por su parte, el gobierno de Javier Milei apuesta a recibir un salvavidas financiero de Estados Unidos en medio de su delicada o crítica situación económica por la escasez de reservas monetarias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el reconocimiento de los estados de Palestina en la apertura de una conferencia internacional por la solución de los 2 estados, Israel y Palestina, que se celebra en el marco de las Naciones Unidas. El paso dado por Francia es considerado muy importante por ser el país de Europa con la mayor comunidad judía y ha sido uno de los aliados más cercanos a Israel en forma histórica y cuenta además con asiento permanente y por consiguiente derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de ser una de las principales economías europeas. 7:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bárbara la situación argentina, sí, bárbara, se dicen ellos. En titulares. Estaba por las cuerdas, o sea, no, impresionante. Si lo dejan solo se ahoga, y se ahoga a muy corto plazo, con la credibilidad de su famoso modelo de la motosierra. Estaba por las cuerdas, literal. El modelo argentino, en la forma como lo han concebido, no estaba dando los resultados, el desempleo se disparó, el gasto, la situación social era terrible y ya el malestar se estaba expresando. Y ahora no hay guita. Y de hecho perdió una elección. Pero le llegó el milagro. Sí, por Estados ahora. Unidos. Eso no significa que el modelo sea válido. Vamos a preguntar si es así o no, si esto lo hace viable o no lo hace viable. Pero la verdad es que le llegó ayuda de tío Sam. Exactamente, y de esta ayuda y sobre todo de la crisis que vive, una crisis crónica argentina, vamos a conversar con Patricia Esparza, académica de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, especialista además en Economía Internacional y Finanzas. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos acá en Línea 1. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Es un agrado siempre, profesor Esparza. Entremos a materia. El modelo económico de Milei, si no es bien este salvataje, ¿era viable o no era viable? Lo que pasa es que Argentina ha estado usando el modelo del endeudamiento de manera, como ellos mismos mencionan, infinita. Y el endeudamiento tiene varios riesgos. Primero, que someterse a las reglas del Fondo Monetario Internacional implican que el país tiene que seguir algunas reglas en términos de mejorar sus reformas
estructurales, monetarias específicamente y fiscales, y también aplicar algunas medidas de estabilidad económica, que es como el costo que tiene el país en definitiva, de perder un poco de independencia en cuanto a su gestión económica para poder acceder a estos tipos de fondos. Decir también que ya Argentina tiene cerca de 28 distintos acuerdos en su historia desde que entró al FMI respecto al uso de la deuda por distintas razones y especialmente por un problema de sostener los déficits fiscales que ha tenido históricamente, especialmente quiero notar lo que le está pasando a Argentina desde los años 90. Ya en el año 90 se firmaron 4 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Los 4 acuerdos suman alrededor de 10.000 millones de dólares, un poquito más. En el año 2000 el organismo también, y por causa de la famosa crisis tango que le llamamos nosotros, el país había tenido problemas estructurales, tuvo también una declaración de default, ¿cierto? Default significa que deja de pagar las deudas que había contraído anteriormente y pide entonces un salvataje, ¿cierto?, al Fondo Monetario Internacional, que era como de 22.000 millones de pesos. 2 años después, nuevamente se piden 13.000 millones, ¿cierto? El 2003 nuevamente se piden 3.000 millones. El 2018 ya teníamos en el gobierno de Macri 44.000 millones de deuda nuevamente. Y el 2020-22 se hace un programa de facilidades extendidas que se llama, que en el fondo es pedir, ¿cierto?, como refinanciamiento al programa anterior de 2018, y eso implica necesariamente una acumulación de capital, porque en la deuda está el capital y están los intereses, y el Fondo Monetario lo que hace en definitiva es dar estos acuerdos, ¿cierto?, por un lado restringiendo la política monetaria, ¿cierto?, y fiscal del país a ciertos niveles que se deben cumplir para poder asistir a esta deuda. Pero todo este apoyo estaba dando resultados, porque aquí en Chile yo vi mucha prensa hablar del milagro económico argentino de Milei, la economía de la motosierra y todo eso. ¿Ese modelo se ve viable o va a depender de, en el fondo, le metan oxígeno desde afuera, en este caso Estados Unidos? Bueno, lo ideal en términos económicos es que el Estado se maneje con un presupuesto que sea estable en cuanto a ingresos y también sea estable en cuanto a los gastos. Y en este caso es como la economía de una casa, Guillermo. Uno no puede vivir toda la vida sin deuda porque está dependiendo de o sea, toda la vida endeudándose sin mantener un presupuesto equilibrado. Si bien es cierto, tener un socio financista como el FMI, como Estados Unidos, da algún indicio de confianza al mercado, todos sabemos que va a llegar el momento en que va a tener que empezar a pagar las cuotas de los distintos créditos y los intereses de los distintos créditos, y eso implica necesariamente que genera cierta incertidumbre sobre la economía. Entonces, claro, se ve como una situación más bien que resuelve el problema de los pagos pendientes que tenía Argentina desde el año 2018, le entrega un poco de decir dinero nuevo, pero no soluciona el problema a largo plazo, porque en economía nosotros tenemos problemas que son de corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Que pareciera ser que es como una repetición de que nosotros en economía utilizamos, pero de verdad esto vendría a solucionar los problemas de corto plazo respecto a los pagos que tiene pendiente en este año, en el 2025, 2026 y 2027. Patricia, preguntarte dentro de qué rangos
está la deuda bruta de alguna manera, ¿no? Que tiene acumulada Argentina. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y cuánto también eso es el porcentaje en relación a su PIB. Porque claro, está por un lado todo lo que se deuda en intereses y por supuesto la deuda, digamos, de fondo que se va acumulando junto con los intereses. La deuda externa está aproximadamente en el 60% del PIB. Es un dato aproximado porque todavía no se ha cerrado, pero en este momento se estima que son sobre 75.000 millones de dólares lo que están. ¿Por qué las deudas de Argentina son estimadas? Porque esas deudas están sujetas a intereses que son diarios, mensuales y anuales. Entonces van aumentando en la medida que no se vayan haciendo los pagos consecuentes. Ya que hablaba, sí. Perdona, cuando Alejandro también te preguntaba respecto al tema de Milei y mirando hacia atrás, porque muchos han hablado del peronismo, la corrupción, el endeudamiento, qué sé yo, el gasto fiscal. Además, Argentina es un país que obviamente establece bases sociales como un país desarrollado para su sociedad. ¿Qué pasa con la dolarización? ¿Cuánto ha afectado también a la economía argentina? Bueno, la dolarización tiene un problema muy grande en términos de lo que implica para lo que es las exportaciones de Argentina, porque en el fondo lo que se está haciendo, se está importando inflación desde Estados Unidos. Cuando uno se dolariza, también toma todos los elementos malos de la moneda de Estados Unidos, y Estados Unidos ha tenido en los últimos 10 años bastantes vaivenes macroeconómicos, el tema del desempleo, ¿cierto? El tema de la inflación, y eso también se lleva a la economía argentina. También cabe denotar aquí que la deuda externa completa de Argentina es aproximadamente 280 millones de dólares al primer semestre del 25. Y esa deuda externa no solamente considera la deuda del gobierno, en este caso, por ejemplo, la deuda FMI de la que hablaba yo recién, de 75 millones de dólares, sino que también la deuda de las empresas privadas, del sector privado, y las deudas también de los hogares. Profesor Esparza, la estrategia de Milei en enfrentar un drama en Argentina, que es efectivamente el gasto que está descontrolado, la inflación que estaba, pero ya no podía estar peor, para ser sincero, y por lo tanto era imposible evitar un ajuste. El tema está en si le está dando resultados a Milei este nivel de ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional y reactivando la economía, porque no saca nada con flotar un tiempo, apretar a la población, si la población ve que no se crece, que no se va generando empleo, que el sacrificio que está haciendo en suma tiene un horizonte más o menos a vista. Y la sensación que estaba dando Argentina hasta hace una semana atrás es que se había perdido el control de la situación. Bueno, Argentina ya venía con lo que le llega más al bolsillo a las personas, ¿no? Que es una alta tasa de inflación mensual. Venía con un 25% mensual del año 2023, y las últimas medidas que ha tomado efectivamente han logrado bajar a 2,8% la inflación mensual. Y en ese sentido, claro, la percepción que tienen los consumidores es que ha ocurrido algo positivo. Por el otro lado, también se tiene que el desempleo ha disminuido en rasgos bastante discretos, pero también genera una cierta percepción de bienestar. Ahora no sabemos si el crecimiento proyectado que tiene Argentina para este año, que está en torno de los 5,5 va a ser posible, porque estamos viendo que a nivel mundial la economía tiene una recesión, las grandes economías no están creciendo más allá del 3,5, se ve una meta difícil de lograr con un crecimiento, digamos, que se requiere para poder sustentar
toda la deuda histórica, el déficit fiscal que tiene actualmente, se ve un poco complicado en el corto plazo. ¿Y esta Argentina está creciendo? ¿Está invirtiendo como para reactivar el aparato productivo? Porque una cosa es decir, ya, no vamos a aumentar el gasto, pero también hay que crecer, porque si no, esa contención genera a su vez una verdadera revuelta social. De hecho, perdió las elecciones por eso. Sí, bueno, Argentina tiene una característica política que hay que destacar, que tiene Estado federado, con gobiernos que son bastante autónomos en cuanto a su gestión dentro de sus territorios, y además tiene una situación geográfica distinta, dada la amplitud que tiene de territorio, y por ende también tiene distintos tipos de desarrollo económico en los distintos estados de Argentina. Nosotros normalmente nos fijamos mucho en lo que pasa en Buenos Aires, por ejemplo, que es la gran metrópolis que tiene Argentina y donde se mueve la mayor cantidad de ciclo económico y producción económica. Es complicado para Argentina porque estamos hablando de nivel inflacionario sobre el 30%, estamos hablando además de distintos tipos de productividad y también estamos hablando de que tiene un déficit en balanza comercial. Argentina era uno de los mayores exportadores y en este momento tiene un déficit en su balanza comercial, es decir, está importando más de lo que está exportando. Y eso también causa problemas en el crecimiento económico, porque significa que no se están, en definitiva, desarrollando los niveles productivos necesarios para poder fomentar este crecimiento. Bueno, hoy martes, justamente Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, va a ser parte de la reunión bilateral que se va a realizar en Nueva York entre el presidente Donald Trump y el presidente Javier Milei. Muchas gracias, Patricia, por haber conversado con nosotros. Patricia Esparza, académica de Ingeniería Comercial de la UDLA y especialista además en Economía Internacional y Finanza, por explicarnos, ¿no?, esta crisis que tiene con la deuda externa principalmente y todos los problemas internos el país vecino. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, buenos días. Chao. Muy buenos días, profesora. 7:52. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, tenemos un problema. Claro. Bueno, es América Latina en general, pero Chile, que es lo que nos interesa a nosotros, estamos proyectando un déficit de profesores para el año 2030 de 33.000 profesores. Sí. Y en paralelo se van cerrando las escuelas, cantidad impresionante. Los jóvenes, muy pocos quieren estudiar pedagogía y se plantea entonces que la docencia los estudios pedagógicos y el desarrollo de la educación en un país que es esencial para el desarrollo, en Chile está de verdad en una situación de crisis. Se habla de crisis. Sobre estos temas, uno se hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Dónde están los problemas que molesta al profesor? La descripción todos la sabemos. Los profesores se quejan de que les pagan poco, de que les hacen trabajar mucho, y hay un agotamiento emocional efectivo. La cifra de profesores con causas psicosomáticas y permisos llega a niveles de 36, 40%. Los docentes no se sienten además capacitados para enfrentar desafíos nuevos, como los estudiantes con necesidades diversas. Hay una situación no solo socioeconómica, sino también ambiental. Y la propia prestigio de la profesión en el papel se valora, pero se les paga pésimo. Y uno dice, donde uno pone el prestigio tiene que poner la plata. Ser profesor no es buen negocio. Entonces aquí se han producido, Daniela, situaciones bien curiosas. Nadie quiere estudiar pedagogía porque hay pocos incentivos de todo tipo. Y aquí se les ocurre un plan para subir las exigencias para estudiar pedagogía. Que alguien me explique en qué están pensando. Y en segundo lugar, no se entiende mucho. Entrar a materia.
Oye, y solo un dato, hay un déficit superior a los 33.000 docentes para la vuelta a la esquina, para el 2030. ¿Y para qué decir cómo está distribuido en las regiones? O sea, peor. Claro. Hay regiones que 50% no se van a cubrir de los cupos. 50%, sí. Bueno, el problema, yo diría, para ordenar esto, porque el diagnóstico de los profesores lo dicen, se quejan. Primero, a mí me llama la atención que las medidas y las políticas educacionales en Chile están hechas por no profesores. Gente que en su vida se paró frente a un aula, en un colegio básico, en un liceo, con toda la precariedad que tiene, son los que definen y hacen los diagnósticos de lo que pasa en la educación. Sabrán de psicología, de sociología, de antropología, de ciencias, de lo que sea, pero no han enfrentado un curso. No se han enfrentado a la exigencia cotidiana, a la violencia en el colegio, a la agresión de muchos apoderados, a los niños que llegan con déficit feroces y que los planes y programas no responden a las necesidades de los alumnos a los que tienen que atender. Y cuando los evalúan en función del mismo criterio para todos los colegios de Chile, como si fuera lo mismo hacer clases en una comuna de extraordinaria pobreza o de extraordinaria riqueza, que las tenemos en contraste. Entonces, primero, hablan los que nunca han conocido lo que es hacer una clase. Y los profesores se sienten ninguneados y maltratados, porque esas ideas que se les propone es como esta, que quieren subirle la exigencia para estudiar pedagogía y creen que con eso se resuelve algo. Segundo, una sobreintervención de la escuela. Acá cantidad de gente dando vuelta y ganando mucho más plata que el profesor, diciendo lo que tiene que hacer sin saber enseñar, porque no son profesores. Y el profesor con muy pocas facultades y atribuciones para ser creativo y innovador en el aula. Estamos en una crisis, lo conversábamos antes, Daniela, una crisis general de las instituciones del Estado-Nación. Con esto de la globalización, posglobalización. Lo que entendemos por colegio, básicamente. El colegio, la escuela. Claro. La escuela está en crisis. Hay una crisis que es parte del sistema general del Estado-Nación, pero la escuela, como la hemos entendido, está en crisis. Y no hay ninguna posibilidad, no hay ningún diseño, ningún plan para trabajar la nueva escuela, la revolución que se tiene que producir en el aula, la forma de enseñar, de aprender, el nuevo rol del profesor, el rol de los alumnos, la comunidad educativa, el entorno. No se habla de esas cosas, salvo en proyectos más bien muy de élite y privados, pero no en el sistema público, que es el que uno puede reclamar mayor dedicación. Lo otro es la desconfianza crónica en los profesores. Todas las medidas que se toman y se planifican están basadas en que el profesor es incompetente, por lo tanto hay que hacerle el diseño y hacerles exigencia y evaluarlo y contraevaluarlo y tenerlos encima con la autoridad que los va a castigar al colegio. Cuando llega una autoridad del ministerio, en regiones, en cualquier parte de Chile, un colegio, es para castigar. Es un verdadero tormento recibirlos, no van a ayudar, que como lo hacen en los países desarrollados. No, aquí van, un vidrio roto, punto menos, le vamos a dar menos plata, entonces con eso van a arreglar el vidrio. Y por otro, efectivamente las condiciones generales, los países que han prosperado en la educación han transformado la pedagogía en una de las más importantes profesiones, por prestigio, por remuneraciones, es como medicina acá. Por capacitación, claro, sí. Como por capacitación, hay una valoración social efectiva. Y por eso los mejores alumnos quieren estudiar pedagogía, porque tienen una buena remuneración, pero además todas las condiciones para ejercer, desplegar la creatividad. Ese es el problema. Lo otro es puro decir lo que ya sabemos, que faltan profesores, que nadie quiere estudiar pedagogía, que subámosle las exigencias para estudiar pedagogía cuando nadie quiere estudiar. Yo diría, por favor, sentido común, entreguen la educación a los que saben, a los profesores. Escuchen a los profesores. Sin ellos es imposible. Y la verdad que nadie quiere, porque los buenos profesores se van. 3, 4 años en un colegio y se van a otras actividades. Así que, señores parlamentarios, hablen menos, estudien los problemas. Y por favor, las autoridades del ministerio, dejen de intervenir tanto a la escuela, denle libertad a los profesores. Y denle reconocimiento y denle prestigio. Y denle las condiciones para que hagamos en Chile un gran cambio en la educación, porque como vamos a seguir exportando papas. No sé si exportan papas. Vamos a profundizar sobre este tema en la última entrevista acá en Línea 1 con un experto en educación, también para entender cuáles son estos requisitos. Vamos a estar hablando ahí con un doctor en ciencias de la educación y académico además de nuestra casa de estudio.
Vamos ahora a una pausa cuando falta un minuto para las 8 de la mañana. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 59 minutos. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Cada domingo, a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente Gabriel Boric aterrizó junto a su comitiva en Nueva York para realizar su última intervención como jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU. A las 16 horas de hoy, el mandatario iniciará su discurso ante el Pleno de la Organización de Naciones Unidas, donde se espera que haga un gesto a la expresidenta Michelle Bachelet, en el marco de una eventual candidatura de ella a la Secretaría General de Naciones Unidas, para reemplazar desde el próximo año al portugués Antonio Guterres. El presidente del Senado, José Manuel Osandón, respaldó la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas a su llegada a Nueva York. Él es parte de la comitiva que acompaña al presidente Gabriel Boric con parlamentarios de los distintos sectores políticos, exministros y autoridades. El líder de la Cámara Alta valoró las credenciales de la expresidenta. Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó estar listo para hacer lo necesario y apoyar económicamente a Argentina, país al que calificó como un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina. Por su parte, el gobierno de Javier Milei apuesta a recibir un salvavidas financiero de Estados Unidos en medio de su delicada situación económica por la escasez de reservas monetarias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una conferencia internacional por la solución de los dos estados, Israel y Palestina, que se está celebrando en la ONU. El paso dado por Francia es considerado muy importante por ser el país que tiene la mayor comunidad judía de Europa y ha sido uno de los aliados más cercanos de Israel. Y la ONU denunció la existencia de torturas sistémicas a civiles ucranianos detenidos por Rusia. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker
Turk señala que los apremios incluyen golpizas severas y descargas eléctricas, simulacros de ejecución, posiciones de estrés prolongadas, amenazas de muerte y violencia sexual. Son las 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, vamos ahora a la política interna. Vamos. Porque la candidata presidencial Evelyn Matei presentó este lunes su plan de seguridad que contempla un conjunto de medidas para abordar más recursos, más policías, más tecnología, entre otras cosas, más reglas claras y más sanciones a los delincuentes. De todo aquello vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, que es uno de los voceros en tema de seguridad de la candidata Evelyn Matei. ¿Cómo está, don Andrés? Diputado, muy buenos días. Candidato a senador por Valparaíso. Eso. ¿Cómo está, diputado? Eso, muy bien. Gracias, Daniela. Gracias, Alejandro. ¿Cómo estás? Gustos, Alejandro, saludarte nuevamente. Igualmente. Oiga, los nudillos deben estar medios duros ya, medios lesionados, tanta puerta a puerta. Oiga, bueno. Falta todavía. Pero usted sabe que la campaña es permanente, porque si no, uno se duerme y... En fin. Vamos a lo nuestro, el programa de seguridad. Este es uno de los temas que está en el centro de la campaña y tiene como dos dimensiones. ¿Qué hacemos con los delincuentes? Pero por otro, ¿cómo prevenimos para que los niños y los jóvenes y los adolescentes no caigan en manos de los delincuentes que los utilizan y finalmente los integran a sus redes mafiosas? Empecemos por las medidas, digamos, para enfrentar el drama hoy día. ¿Qué hacemos con los delincuentes? ¿Qué es lo más clave de lo que anunció la candidata presidencial? Porque yo he visto una serie de medidas. La impunidad termina ahora, dijo Evelyn Matei. Sí, a ver, a mí lo que me llama la atención desde el punto de vista del ataque a delincuentes para poder prevenir, más que prevenir, para poder castigar de manera más contundente a quienes cometen delitos es la medida que tiene que ver con el fin de los privilegios, cuando se habla de la eliminación de ciertos beneficios penitenciarios o la eliminación de salidas dominicales o un castigo más duro para los reincidentes. Y lo que tiene que ver además acompañado de eso con la mayor dotación de fiscales, fortalecimiento del grupo ECO y SACFI para la investigación criminal, a mí me parecen que son medidas bien contundentes desde el punto de vista de, además, el sentir ciudadano, que este sistema excesivamente garantista donde los fiscales muchas veces y los carabineros también se sienten atrapados ante un sistema en que detienen, pero a los pocos días o a las pocas horas las personas son nuevamente puestas en libertad. Y yo creo que tiene que ver con un círculo vicioso que tiene que ver particularmente con la baja dotación de fiscales, la poca priorización en causas que son quizás de menor entidad desde el punto de vista penal, lo que termina repercutiendo en que la investigación no es tan profunda, las causas quedan archivadas y no hay una persecución penal acorde a los delitos que se cometen. Yo te pongo ejemplos acá en Valparaíso, por ejemplo, los delitos cometidos por las jaurías, que son menores de edad, que delinquen constantemente en el centro de Valparaíso o lugares aledaños con alta concurrencia de personas, donde son detenidos y constantemente están entrando y saliendo del sistema, y eso obviamente que repercute en una sensación profunda de impunidad. Y lo otro que tiene que ver con la dotación de carabineros, 10.000 nuevos carabineros, sí, que tiene que ver particularmente con una evidente falta de carabineros. Bueno, en la región de Valparaíso ni hablar, nos faltan 1.300 carabineros, y eso tiene que ver, yo creo, en dos cosas. Primero, modernizar la carrera policial para que tengamos carabineros durante más años ejerciendo labores policiales. Hoy día la carrera de carabineros es muy corta. Reincorporación de carabineros a labores administrativas y eliminación de mejora de las remuneraciones, sin ninguna duda, de las condiciones laborales para que carabineros no empiece a migrar al sector privado, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, donde las mejores condiciones en el sector privado hacen que incluso haya carabineros que estén con esta dualidad de trabajar acá y allá, cosa que hemos visto en el último tiempo. Y por último, eliminar las labores administrativas de carabineros, que es muy importante para tener más carabineros resguardando el orden público. Hoy día Carabineros realiza más de 420 labores administrativas, que podrían perfectamente algunas de ellas realizarlas, por ejemplo, inspectores municipales, claro, notificaciones otros funcionarios. judiciales. Sí. Claro, notificaciones judiciales, de juicios de menor cuantía, de familia, la PDI también, dirigir el tránsito, alcotés, narcotés o controles vehiculares, son algunas
cosas que perfectamente podrían complementarse con inspectores municipales, obviamente inspectores municipales ¿Diputada? capacitados Sí. y con la dotación y con las facultades necesarias para poder hacerlo. Respecto al primer punto que señalaba y fortalecer la fiscalía, ¿no?, para investigar y condenar finalmente a los delincuentes. Quiero preguntarle cómo también se busca reformar el Código Procesal Penal y en ese sentido también cuál es la opinión que tiene la candidata sobre el actual Ministerio de Seguridad, porque creo que también es importante ya que es nuevo, ha tenido varias críticas por el sector, digamos, y cómo también pretende operar con esta nueva institucionalidad. Vamos con el tema del Código Procesal Penal. Sí, el Código Procesal Penal. Mira, primero lo de la Fiscalía. Creo que la Fiscalía hoy día que está sufriendo una reforma importante desde el punto de vista de la dotación de fiscales. Tenemos el fortalecimiento del Ministerio Público y también la Fiscalía Superterritorial que acaba y que ya ya fue promulgada como ley, va a permitir tener alrededor de 300 nuevos fiscales, más los fiscales que se incorporan por ley de responsabilidad penal adolescente. Por lo tanto, vamos a pasar de 760 por ahí a un poco más de 1.000 fiscales. Por lo tanto, vamos a pasar de 3,7 fiscales por cada 100.000 personas a casi a 5 fiscales por cada 100.000 personas. Es insuficiente aún, pero es un gran avance considerando hoy día que cada fiscal ve alrededor de 1.600 causas y el sistema fue diseñado para 600 por fiscal. Y por lo tanto eso hace que las causas se archiven, no se investiguen con profundidad y terminen generando sensación de impunidad y que la víctima se sienta abandonada. Eso tiene que cambiar y además conjuntamente con eso viene la Defensoría de las Víctimas, que también Evelyn lo habla. La Defensoría de las Víctimas es vital para que las víctimas tengan abogados que los representen judicialmente, al menos partiendo con delitos graves, porque hoy día las víctimas no tienen abogado. Los delincuentes, los acusados de delitos tienen un abogado sentado a su lado, pagado por los recursos de todos los chilenos, y las víctimas absurdamente están abandonadas y eso obviamente que genera una sensación de abandono e impunidad porque finalmente pareciera ser que la víctima tiene que andar detrás del delincuente. Y en el caso de la reforma procesal penal, nosotros hicimos una reforma muy importante a propósito de la ley de reincidencia, pero que es absolutamente insuficiente, que tiene que ver con castigar más duramente a los reincidentes, eliminar ciertos garantismos que establecían que quien reincidía finalmente se le iba a aplicar la misma pena que el que cometía el delito por primera vez. Por lo tanto partía siempre siempre tenía ciertas atenuantes que lo podían favorecer desde el punto de vista procesal para que finalmente no cumpliera una pena privado de libertad quien reincidía por delitos graves. Y en ese sentido creo que todavía se pueden avanzar en ciertas medidas. Nosotros y Evelyn también lo plantea, el tema del sistema de responsabilidad penal adolescente. Nosotros estamos avanzando en ciertas medidas que tienen que ver con eliminar ciertos garantismos con descendencias del sistema que tienden a expulsar a los jóvenes hacia la calle a pesar de haber cometido delitos graves sin dejar de lado la rehabilitación y reinserción, que es muy relevante, pero esto también tiene que ir acompañado con un castigo como corresponde. Por ejemplo, un menor de edad, cuando cumple 18 años, se le limpia todo el expediente para atrás. Podría haber cometido, voy a poner un caso extremo, 5 o 10 asesinatos y a los 18 años esos asesinatos es como si no hubieran existido. Es decir, sale nuevamente a la vida, nace nuevamente a la vida a los 18 años como si nunca hubiera delinquido. Esas cosas nosotros las reformamos y estamos en pleno proceso de reformar aquello. O, por ejemplo, que los menores de edad la pena parten 2, 3 grados, 1 grado, incluso puede llegar a 2, 3 grados más abajo del mínimo, lo que significa que finalmente la pena parte en 60 días a pesar de la gravedad del delito. ¿A qué quiero llegar? Que, en definitiva, se le da mucha discrecionalidad a los jueces para que puedan tener una amplia gama de opciones para que finalmente los menores de edad o delincuentes que cometen delitos graves no pasen penas, no cursen las penas privados de libertad y las pasen en libertad. Y eso obviamente que genera incertidumbre en la ciudadanía, particularmente en las víctimas, que cuando les arrebatan un ser querido, lo mínimo que esperan es que esa persona pague una pena como corresponde, independientemente de que después el sistema tiene que tender a que esa persona no vuelva a reincidir. Y respecto a lo que le preguntaba, que me quedó en el tintero, diputado Lonton, el Ministerio de Seguridad Pública, ¿cómo va a trabajar? ¿Van a hacer reformas? ¿Fortalecerlo? Sí, a ver, yo creo que el Ministerio de Seguridad tiene que tener primero una bajada regional que no está cumpliendo con las expectativas, nosotros lo advertimos. Para nosotros era muy importante que los delegados presidenciales siguieran con las facultades de seguridad. Era una figura bicentenaria que había dado resultados en las regiones, era
dependía directamente del presidente de la República, por lo tanto el sentido de responsabilidad política era mucho mayor, eran personas que eran además acusables constitucionalmente y estaban en todas las provincias. Por lo tanto, eso hoy día, carecemos de eso hoy día, porque tenemos un Seremi de Seguridad que se preocupa para toda la región, por ejemplo la región de Valparaíso, y no tenemos encargados provinciales que es necesario nombrar lo antes posible, porque estamos acéfalos en las provincias. La gente recurre mucho a los encargados provinciales, porque además los encargados provinciales dirigen las policías en provincias que tienen una realidad muy distinta. Yo creo que tiene que haber primero, personas capacitadas con las competencias idóneas, y segundo, una estrategia nacional de seguridad que tenga personas capacitadas técnicamente y con experiencia en materia de seguridad. Lo que vimos a propósito del Ministerio de Seguridad, donde habían prácticamente personas que venían de municipios o de sectores que no tenían experiencia y más que nada los ligaba una relación de afinidad política o de amistad con las autoridades, no puede seguir ocurriendo, porque finalmente las grandes expectativas que se tiene con el Ministerio de Seguridad es que este ministerio dé resultados desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en Chile en materia de inseguridad. Por lo tanto, yo espero que la estrategia en materia de seguridad repercuta en fuerzas de tareas reales en las regiones, para particularmente tener operativos, allanamiento y una figura fuerte, poderosa a nivel nacional y regional, y creo que es lo que ha carecido en el último tiempo, considerando, démosle el punto, y que está en un proceso de instalación, pero me parece que el proceso de instalación ha ido un poco más lento de lo que hubiéramos todos esperado. Ahora, un tema en la que usted lo plantea, ¿no? El factor humano. Los fiscales se recogen los casos que denuncia Carabineros, el que llega al lugar, o el PDI, el detective, le entrega los primeros antecedentes a los jueces. ¿Qué hacen los jueces? Mandan a un funcionario de investigaciones o Carabineros a tomarle declaración a la víctima y cierran la causa. O sea, eso de que tienen 1.600 casos, perdóneme, es un subterfugio, porque según dice José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia, no más del 4,5 a 5% de las causas en Chile termina con un autor reconocido y condenado. Entonces, esto es un ritual. Pero además, por mandar al detective a tomar una declaración, el fiscal gana puntos, o sea, incentivos mal ubicados, incentivos a la flojera o la dejación. No podemos estar diciendo que se cumplen las metas cuando en una institución resuelven el 4 o 5% de las causas. ¿Cómo paramos esa cultura dentro de la fiscalía de no investigar las causas? Sí, eso Alejandro es muy buen punto. Nosotros lo estamos viendo a propósito del fortalecimiento del Ministerio Público y establecer causas claras de faltas al cumplimiento del deber por parte de los fiscales del Ministerio Público, causales expresas para poder también determinar responsabilidades administrativas, disciplinarias, pero también respecto a las metas. Las metas no se pueden medir por la cantidad de causas que tú archivas o la cantidad de causas que tú llevas, o que resuelve, independientemente del resultado, porque eso genera claramente un incentivo perverso. Lo hicimos ver y también lo establecimos en la Comisión de Constitución a propósito del proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, porque efectivamente lo que se te debe premiar es las causas resueltas desde el punto de vista del periodo investigativo que se está llevando a cabo. Y por eso es tan importante, Alejandro, lo que plantea Belín Matei a propósito de la SACFI, que la SACFI es un organismo especializado que está en algunas regiones, que tiene que ver con la inteligencia policial y la coordinación de distintas instituciones, como lo hace también ECO, para efectos de determinar el fenómeno delincuencial y de esta manera poder perseguir de mejor manera los delitos. Porque Sistema de análisis criminal y focos investigativos, ¿no? Sistema de análisis criminal y focos. Yo me junté con ellos hace muy poco acá en Valparaíso y realizan una labor espectacular, pero la SACFI no está en todos los lugares y la SACFI está desconectada de la Fiscalía Regional o la Fiscalía que no tiene este mecanismo, y lo que genera es que la falta de dotación de fiscales termina repercutiendo en que los fiscales terminan privilegiando causas por sobre otras, y terminan corriendo entre causa y causa, y finalmente lo que se termina privilegiando son causas donde se cometen delitos más graves, y eso genera una cadena, un círculo vicioso donde la gente se aburre de denunciar, se aburre de ir a la Fiscalía o Carabineros, y en definitiva lamentablemente no se termina investigando como corresponde. Mira, nosotros nos ha pasado en Valparaíso que gente ni siquiera se les pide las cámaras de seguridad, a la gente ni siquiera se les toman declaraciones, no se les llama a la Fiscalía a pesar de su negocio haber sido asaltado,
o ellos haber sido objetos de un lanzazo. Entonces, claramente falta la parte operativa desde el punto de vista humano del personal y sin ninguna duda algunas modificaciones que tienen que ver con la parte operativa que es propia de Fiscalía para mejorar esta situación. Estamos en una institución que tiene que modernizarse y tenemos que además darle mayor visibilidad a la víctima. La víctima está invisibilizada muchas veces del proceso penal, incluso después del proceso de condena cuando ya o de absolución. Cuando ya pasa el proceso penal, la víctima es dejada de lado, y por eso lo que plantea Evelyn Matei es un acompañamiento también a la víctima, no solo con la Defensoría, sino que en los barrios, donde después llegan estos delincuentes que son liberados y que muchas veces vuelven a vivir a los mismos barrios y vuelven a atemorizar a la misma gente donde cometieron el delito previo. Diputado Longton, para terminar y cerrando un poquito el tema de seguridad que está detallando muy bien en relación a las medidas que propone su candidata, Evelyn Matei. No podemos desconocer que sigue en el tercer lugar de las encuestas y que todo apunta a que no pase a segunda vuelta. La verdad es que sigue punteando en algunas encuestas Janet Jara, en otras José Antonio Kast, pero sin duda en la segunda vuelta estarían los dos. ¿Cómo pretenden remontar en el tiempo que quedan? Sobre todo cuando José Antonio Kast ha hecho de su bandera y su sector, la ultraderecha y el Partido Republicano, por supuesto, la seguridad, su gran bandera de lucha. Sí, a ver, yo creo que tiene que ver con la profundidad de las propuestas y la viabilidad de las mismas. Evelyn Matei tiene una trayectoria, tanto como diputada, senadora, ministra del Trabajo y como alcaldesa, donde no solamente propuso, sino que resolvió. Porque tuvo equipos capacitados y propuestas viables. Yo creo que esa capacidad de resolver, siempre con el carácter, la firmeza y yendo de frente y la personalidad que tiene de ir de frente de Evelyn Matei, revela una estructura que da certezas para el Chile que viene. Nosotros necesitamos salir de esa polarización, de esa confrontación, de propuestas que son muchas veces al voleo, que son un buen eslogan, que llaman la atención y que también aprovecha la oportunidad de la desesperación que vive la gente para efectos de captar esa adhesión. Pero lo que va decantando en el tiempo, con los debates, con las puestas en escena, con las propuestas, con las distintas ideas que se proponen, es precisamente dar la certeza de que las propuestas de Evelyn Matei son viables no solamente para un determinado sector, sino que viables desde el punto de vista político, porque congregan un espectro más amplio de un determinado nicho. Y en ese sentido, creo que la responsabilidad de las propuestas de Evelyn Matei con los equipos que está ahí detrás, y la firmeza y carácter que la acompaña Evelyn Matei al señalar cosas como que al otro día de que sea electa va a estar en la frontera, de que todos los días va a monitorear las distintas instituciones encargadas de las policías, de la seguridad de nuestro país, es fundamental para que haya una determinación en torno a un fenómeno tan relevante en nuestro país como la delincuencia. Mira, yo te quiero contar lo que dijo el expresidente Duque de Colombia. El expresidente Duque de Colombia decía: yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana y velaba porque las instituciones encargadas de la seguridad estuvieran cumpliendo con su labor. Pedía un reporte, me reunía con ellas. Yo creo que eso es lo que falta, conducción y liderazgo. Y yo creo que Evelyn Matei lo tiene de sobra, y por eso las encuestas en las últimas semanas han mostrado una leve mejoría, pero que va de la mano también con el despliegue en terreno y de las ideas y las propuestas que están desarrollándose de mejor manera, y no solamente en un eslogan, en un buen tuit, en un buen titular, y eso obviamente que es lo que creemos nosotros a calar más profundo en los próximos días. Bueno, muchas gracias, diputado Andrés Longton, candidato también a senador por Valparaíso y que hoy está con nosotros en calidad de vocero, uno de los voceros en temas de seguridad de la candidata a la presidencia, Evelyn Matei. Varias veces lo hemos dicho con Alejandro Guilleca cuando hablamos con los voceros en distintas materias de la candidata, que hacemos en pedir no hay engaño, dice el dicho, hacemos la petición nuevamente de manera pública para invitar a la candidata Evelyn Matei acá a nuestro programa, para que le dé el recado, diputado. Yo se lo haré a Alejandra, muy bien. Bueno, ojalá te esté escuchando en todo caso. Oiga, eso. Para que le llegue directo. Aquí la va a entrevistar Daniela, no Figueroa. Ah, ya, muy bien, muy bien. No, pero en todo caso soy Daniela Alejandra, no hay ningún problema. No es menor ese punto. No, exacto, sí, Daniela, no Figueroa. Sí, gracias, diputado Andrés Longton, bueno, un abrazo grande, que le vaya bien. Que esté muy bien. Chao. Gracias, Alejandro, chao. Sí, un comentario. Por supuesto, Guillermo. Guillermo. Cuidado que Guillermo
Orange también. Mira. Willy, Willy. No, tiene muy buen nombre. Vaya con su cogollito. Guillermo. Oye, está bien en poner el énfasis en una represión más efectiva y sacarle trote a los fiscales. Son forjonazos, no jodas. Sí, tú lo has dicho varias veces. Me consta. Sí, lo he visto, me consta. No vengan con cuestiones. Pero no basta castigar al delincuente. Hay que prevenir, crear condiciones para evitar que se despliegue. Y eso no lo veo en los candidatos. No, y eso Por no ejemplo, pasa en todas las áreas. ¿Cómo rescatas a un niño que está en el barrio? Porque los padres trabajan hasta las 11 y llegan a la casa a las 10:30, 11 de la noche. El niño pasa la mayor parte del tiempo solo. Muchos han abandonado el colegio y los padres se enteran meses después. Sí. Esos niños caen en manos de estas mafias. Las mafias copan los territorios. ¿Cómo fortalecemos las organizaciones sociales? ¿Cómo le creamos alternativas para que los niños sientan que tienen espacios de participación, de identidad, de apego dentro de las organizaciones sociales, los clubes deportivos? Todo Harold eso Nichols sí habló al respecto en el debate. Porque es el único que habló de la prevención. Exacto, porque ese es el ángulo final. Lo otro hay que hacerlo, me quedo matar con discusiones. Pero también hay que la prevención. Y como tú bien dices, Harold Nichols es el único que hasta aquí ha entendido la globalidad del problema. No es solo mano dura como pide la galería. Sí. Hay que hacer política pública. He dicho, ya, 8:25. Dijo el ciudadano Nichols. Sí. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Hola, buenos días. Gonzalo Espinosa. ¿Cómo va, compañero? Bien, ¿ustedes? Cansado. No, sí, como usted, que los dejó agotados las propuestas del diputado Lonton. No, para nada. Patrias. No, es que el día martes se siente más el haber regresado a la rutina laboral. En fin, no me voy a quejar más. Soy feliz. ¿Hubo tanto patriotismo este año? De hecho, les cuento, deberíamos estar muy contentos por tener trabajo porque los despidos por necesidades de la empresa vuelven a crecer este 2025 y suman casi 300.000 en el año. Los especialistas en temas de mercado laboral señalan que esto reafirma un escenario de debilidad del mercado laboral. Como les contaba, estas son cifras que emanan de los datos de la Dirección del Trabajo que indican que existe un alza de un 5,5% interanual. Y solo en julio hubo 44.183 despidos, que es un 18,5% más que en el mismo mes del 2024. Es algo que viene reafirmando esta situación que también está instalada dentro del debate presidencial de cómo podemos reforzar el empleo formal, porque finalmente lo que devela esto es que existiría un indicador de que el empleo informal está creciendo. Pero hay un detalle que tampoco hemos visto en los foros presidenciales. Las economías del mundo, y de Chile no es ninguna excepción, se está tendiendo a la automatización. Por lo tanto, más que crear empleo, está creando desempleo. Claro. Ustedes fueron a los supermercados el fin de semana. Muchos van a una tienda, multitienda, a propósito de las liquidaciones de invierno y qué sé yo. Y te das cuenta que el negocio es comprar por internet. No es comprar en el lugar, te sale mucho más barato. Entonces se desincentiva los vendedores, que cada día hay menos en los multitiendas y en los supermercados, cada vez menos cajeras, por dar un ejemplo. Y todo eso lo hace ahora uno automático. Uno mismo pasa por unas cajas especiales y va pasando sus productos y paga. Hay que mirar que esto es un cambio estructural en el mercado laboral y por consiguiente hay que ver cuáles van a ser los empleos del futuro. Y capacitar, y preparar, y adaptar. Y ninguno ha propuesto políticas públicas de cómo reciclar la fuerza de trabajo para que sigan trabajando. Sobre todo porque está afectando a los sectores en que trabajan las mujeres, el sector terciario, el sector servicio. Para que lo tengan presente, uno tira cosas y no agarran ni una. Acá en Línea 1 construyendo programas presidenciales. Claro. Es que ya lo vimos eso. Oye, medio documento que hicimos. Sí, pues es un déjà vu. Un medio documento que dice y nadie lo leyó. ¿Sí? Yo te lo leo y te entrevisto para Frecuencia Literaria. Ya, Gonza, te estamos puro interrumpiendo. También les cuento que se lanzó Metro Move,
¿Qué es eso? A ver. ¿No saben lo que es Metromove? Mufa. Yo le Move explico. Metro Mufa. Metro ¿Cómo Mufa. le pasa a usted cuando sube al metro y no llega a su destino? Bueno, Metro de Santiago lanzó Metromove, que es una nueva plataforma digital que reemplaza Metro Pago y que busca convertirse en un ecosistema integral de movilidad y pagos. No solo permitirá planificar viajes y pagar el transporte público, sino que también va a poder transferir dinero, realizar compras con una tarjeta Visa, que por ahora es digital y luego va a ser física, y acceder a beneficios. Esto es bien importante porque hay varias empresas que están reclamando contra una competencia desleal por parte de Metro. Esto se puede descargar directamente al celular y tiene un beneficio de bienvenida, que al crear la cuenta regalan un pasaje gratis. Ah, wow. Tremendo. Algo es algo. No, yo estoy enojada del metro. Y crea desempleo tecnológico. A propósito de lo que estábamos hablando, exactamente. Para allá va. Oye, ¿por qué no ponen la atención mejor en que funcionen bien los trenes, el servicio propiamente tal? Sí. Estar haciendo tonteras. Esta es una tarjeta que va a trabajar con el banco Security. Y a mí me llamó la atención esto de que uno puede hacer compras con esta tarjeta. ¿Te acuerdas que te lo habías planteado antes? Y de hecho compras a nivel internacional. Sí, pues claro. Y la proyección que hacen ellos es que de aquí a fin de año tengan al menos 1 millón de clientes con la tarjeta, que no va a tener costos por compra y ni pagos por mantención. Eso está bueno. Así que, bueno, yo igual creo que es un tema no menor que una empresa pública se meta de lleno pública entre comillas, sí. De carácter público, sí. Pero que se meta de lleno en este tema del mercado financiero y que empiecen a manejar plata y todo esto. Yo pastelero sus pasteles, que funcione mejor bien el metro antes de estar innovando en estas tonteras. Yo creo que como opinión de ciudadano que ojalá se establecieran nuevas modalidades de pago, que uno pudiera comprar un abono mensual que redujera el costo del pasaje. Bueno, pero el código de la cuenta RUT funciona así, sí, yo lo uso bastante. Pero al final uno tiene que pagar cerca de 40.000 pesos. 41.000 pesos para tener este beneficio de los pasajes gratis, que al final uno lo alcanza el último día, los últimos días. Sí. Yo creo que perfectamente se podría avanzar en medidas que uno dijera, ya voy a pagar 35 lucas mensuales y con eso tengo un abono para el mes. Yo también lo encuentro buena idea. ¿Cierto, no? Tira tu currículum para allá. Sí, señores de Metro. No, yo me quedo acá en línea 1. Muy lindo. Muy contento de estar acá. Vamos a estar juntos el viernes, ¿eh? Sí, vamos a estar Tú juntos vas el a ser viernes. de Alejandro y yo de mí misma. ¿Te parece? Sí, vamos a ser de Alejandra y yo... Sí, ¿por qué no cuentas que no vas a estar el viernes? Porque el día viernes yo voy a estar en Antofagasta, porque voy a estar con mis compañeros cumpliendo los 50 años. 50 años de que salió la U. De egreso de la universidad. Y los abogados hicieron un trabajo espectacular para sacarme. Yo le preguntaba si había salido del colegio de hace 50 años. No, sí, de por la la universidad. pinta alguien por la diría pinta. del liceo. ¿No es cierto? No, ya. Por eso no vamos a estar juntos haciendo el programa, compañero. Así que, ¿qué más? ¿Tiene algo más? Sí, de hecho hay una noticia muy interesante con respecto a todo lo que estamos hablando del mercado financiero, que es que el Servicio de Impuestos Internos está intensificando su fiscalización sobre los denominados criptoactivos. Los criptoactivos son básicamente gente que compra criptomonedas y saca un rendimiento bastante suntuoso. Detectaron 13 casos con rendimientos no declarados o mal justificados que suman casi 5.000 millones de pesos. Porque finalmente esta es la gracia de las criptomonedas, que son irrastreables si es que no se legisla para que un organismo como el Servicio de Impuestos Internos pueda cobrar un impuesto sobre las ganancias. Entonces, esto finalmente también sienta un precedente de aquí en adelante, porque estas inversiones en criptomonedas han ido aumentando durante el tiempo y más gente se está metiendo dentro de este negocio, sobre todo considerando que el Bitcoin, por ejemplo, ha alcanzado precios históricos y que hace un año atrás Bitcoin estaba en, no sé, $15.000 y ahora está en 100.000. No Entonces, te puedo creer. imagínate el rendimiento que tiene esa inversión y que finalmente
el Servicio de Impuestos Internos no sabe quién está invirtiendo en eso, qué cantidad de dinero se está invirtiendo y hacia dónde eso se está moviendo. Me acordé de Libre y Milei, en fin, otro de los tantos Exacto, es lo mismo. del presidente de Argentina. Ya, pues, compañero, vamos ahora a una pausa. Gracias, Gonza. Vuelves luego con la agenda. Ahí vamos a estar con más contenidos. Y cuando son las 8:34, vamos a una pausa. Ya tenemos una entrevista muy interesante. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Entre 2016 y 2025 cerraron 460 programas regulares de pedagogía en Chile, según un informe del Mineduc. Para algunos expertos esto representa un avance en calidad, pero otros advierten que reduce la formación de profesores y profesoras en medio del déficit docente. Y en contraste, los programas de prosecución crecieron con fuerza y su matrícula subió más de 35% en los últimos 2 años. El gobierno busca un acuerdo en el Congreso para enfrentar la falta de docentes sin limitar aún más la oferta académica. Sobre el diagnóstico de esta crisis en la educación chilena por parte también ahí del profesorado y por supuesto este proyecto de la carrera docente y otras situaciones vinculadas, ¿con quién vamos a conversar? Alejandro Guilla Álvarez. Con el doctor en Ciencias de la Educación y académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, la mejor Jaime Retamal, profesor. ¿Cómo estás, Jaime? Súper bien, ando con los colores institucionales. Te iba a decir que está ahí, pero maravilloso. Mira, para la gente que no nos ve, está con un bello chaleco clásico, porque es clásico, chaleco de abotonado, clásico, como de los de abuelito, me encanta, exacto. Color naranjo. Un naranjo ute. Y combina muy bien con nosotros. Después, cháchara, porque aquí el profesor lo vamos a someter a un tormento. Mire, nos llamó la atención, la verdad que lo invitamos, porque se dice que nadie quiere estudiar pedagogía, que los jóvenes, no más del 4,5% de los estudiantes que postulan a la universidad estudian pedagogía hoy día, muchos abandonan las carreras. Los mejores egresados a 3, 4 años dejan la carrera. Y acá están algunos proponiendo subir las exigencias para estudiar. ¿En qué mundo viven? Claro, viven en un mundo bien paralelo, porque estamos en una crisis mayor. Tú has enunciado ahí varias cuestiones que son actuales, que están ocurriendo en este momento.
los jóvenes al primer año de entrar a trabajar al mundo y al sistema escolar, muchos se quieren ir porque es muy duro. Se encuentran con una realidad que en realidad los supera en todo el sentido de la palabra y sobre todo en el sentido emocional de la palabra. La calidad de trabajo no es buena y por lo tanto se necesita tener una estrategia más que subir o bajar los números, subir o bajar los puntajes de acceso a las universidades. Hay que tener una estrategia un poco más compleja que involucre distintas organizaciones del Estado, que organice distintas comunidades de colegios de profesores también, y por supuesto las universidades, las que están formando pedagogía. Como ustedes decían, la caída de los programas es dramática, digamos, está en caída libre. Cuenta un poquito de esa gráfica que nos están mostrando aquí en el estudio. ¿de qué se trata? Como profe, explícala. Un antiguo presidente mostrando gráficos. Básicamente queda sumamente claro que desde el año 2010 a ha caído los programas de formación pedagógica en las distintas universidades e instituciones de educación superior de manera dramática. Es decir, pasamos de 975 a 335 programas. Ahora, incluso podemos tener cosas tan extrañas como la siguiente, que universidades católicas cierran pedagogía en filosofía. Sí. O universidades que tienen las dos palabras, academia, humanismo, cristiano, cierran carreras de pedagogía. Mira, no sea, tenemos también si miramos los números así, matemáticas, filosofía, las cosas que se están cerrando, son realmente dramáticas. Jaime, ya que estabas hablando justamente de las universidades y la oferta de pedagogía en medio de esta crisis, con este diagnóstico que explicó muy bien Alejandro Guillén en su editorial, y que no es necesario quizás repetir y ahondar en eso, hablemos justamente de todo este tema que se está debatiendo en el Congreso, porque las mismas universidades y el DEMRE están pidiendo que se apuren. El jueves 25 de septiembre se tiene que dar la publicación de la oferta definitiva justamente de estas carreras, de todas, vacantes y ponderaciones, de cara a admisión 2026. O sea, estamos a la vuelta y todavía no queda claro este sistema de desarrollo profesional docente que, busca también ahí aumentar hasta 2026 los puntajes para acceder a estudiar pedagogía. Hablemos de qué es lo que implica lo que decía Alejandro, estos requisitos o exigencias que como que no se condicen con la realidad, porque finalmente es una traba a esta situación tan crítica. Claro, o sea, yo creo que en términos coyunturales, me parece que la propuesta que está dando los rectores del CRUSH es la adecuada, es decir, paremos un poco, miremos bien los números y armemos una comisión ad hoc de universidades, una comisión que va a conversar también con una comisión que estaría en la Comisión Nacional de Educación, es decir, muchas mentes pensando bien el problema, porque es muy complejo. Y si se llega a subir los puntajes así de una, vamos a tener un descalabro gigantesco. O sea, regiones, por ejemplo... más la crisis. Por supuesto, si le dan curso a esta tecnocracia de los números, vamos a tener una crisis en Atacama, en Aysén, en el Biobío, es decir, van a disminuir los programas de formación inicial docente de manera dramática. Y los estudiantes que puedan postular que dan pedagogía van a tener un desincentivo porque es más difícil estudiar, pero no cambia el contexto. Estábamos hablando antes de una crisis general de las instituciones del Estado-Nación. Sí. Y la escuela, como la hemos conocido, obviamente está en crisis. Sí. Y uno lo ve cuando llega a un colegio. Primero, el sistema desconfía de los profesores. Viven controlándolos. Cada vez que llega un funcionario, sea de la seremía, del ministerio, llega a complicar a los profesores y al director de la escuela, sufren con la presencia, no llegan a ayudar a resolver los problemas. Por otro lado, quieren que los mejores estudiantes vayan a pedagogía y les pagan comparativamente a nivel internacional una miseria. Exacto. Sí. Que haya mejorado o no es otra discusión, pero sigue siendo una miseria. Yo he visto profesores de enseñanza media, equivalente a nuestro, en Europa, en Estados Unidos, son de un prestigio equivalente a cualquier carrera. Acá no. ¿Cómo diablos quieren
que los mejores estudiantes vayan a pedagogía, si no tienen ningún incentivo ni para estudiar, porque si quieren hacer un posgrado tienen que pagárselo. Si tienen que ir a perfeccionamiento es contra su tiempo libre. Entonces el sistema está destruyendo la educación, no el profesor. Por supuesto, un joven que entra hoy día a estudiar pedagogía con 18 o 19 años va a tener el año 2030 22, es decir, el año en que sale a ejercer pedagogía. 2030, que es un número estratégico, que estamos pensando el futuro. Pensemos en 2050. Esos mismos jóvenes van a estar en el 2050 en el sistema. Entonces, pensemos las cosas seriamente en realidad. Yo aquí hay una tecnocracia que muy economicista, ¿cierto? Y que insiste en la idea de que subir los sueldos no mejora la calidad de la educación, o que subir los sueldos de los profesores no mejora la calidad de la educación. Pero ellos se la suben cada vez que quieren. Claro, exactamente. Es decir, nunca lo hemos probado tampoco. Sí. Y la carrera docente tiene muchas dificultades también, muchos problemas. No está clara cuál es. Miremos la falta de profesores de educación básica, miremos la falta de igualamiento de las condiciones de la educación preescolar. Es decir, tenemos un problema bien complejo. Entonces, me parece a mí que la primera piedra sería esa, fortalecer la imagen social que tenemos de los profesores mediante un aumento significativo de las condiciones materiales de existencia. Es decir, que un profesor, por el hecho de ser profesor, sus hijos puedan estudiar de manera mucho más inmediata en la educación superior, puedan avanzar, que tenga privilegio en vivienda, privilegio en ¿cómo se dice?, en las mujeres, sobre todo lo que es la natalidad. Recordemos que hoy día estamos con una crisis de natalidad importante, además. En Chile tiene 1,03 de natalidad, que es algo, y vamos en picada también. Entonces, la migración ha salvado el punto en parte, Si no fuera por eso, ya sería evidente la crisis. Y después lo otro, la migración le ha dado multiculturalidad a la escuela de manera muy hermosa. Sí. Si tú vas a las escuelas de todas partes del país, te encuentras que la multiculturalidad le ha dado mucho a la educación. Esas cosas hay que integrarlas a los planes de estudio, hay hartos desafíos, la inclusión, la diversidad, la interculturalidad. Imagínate para un estudiante conversar con jóvenes de su misma edad que vienen de otros países, que le hablan de otros países. No aprovechamos transformar en oportunidad todas estas cosas que ocurren. Y lo otro, cuando uno entra al aula, uno siente al profesor amarrado. El sistema le exige una serie de cosas administrativas, burocráticas, pero poco incentivo para que tenga iniciativa, para que investigue, para que trabaje con los alumnos fuera de los procedimientos pedagógicos tradicionales. O sea, la escuela está sobreintervenida. ¿Es una idea o no? Está sobreintervenida. Tengo un dato, son aproximadamente... se va a estudiar esto, se va a crear una comisión para estudiarlo, pero aproximadamente entre profesor y equipos directivos son 1.400 cosas que tienen que hacer a la superintendencia, a la agencia de calidad. ¿Y que además qué hacen con eso? Nada. Exacto. O sea, tenemos poco vínculo de los resultados de esas cosas con lo que tú hablabas de innovación docente en el aula, innovación contextualizada, innovación, ¿cómo se dice?, que responde a las necesidades de las comunidades. Es decir, hay escuelas que yo voy a escuela, yo converso con profes, no soy una persona que está en la Torre Marfil. Aprovecho aquí de saludar también a mis colegas del Departamento de Educación que también van a ver escuelas. Daniel Ríos ha estado aquí varias veces, me parece. Y cuando conversamos con Daniel lo que pasa en la escuela, nos damos cuenta de que en realidad todos los recursos que debieran estar siendo utilizados para crear innovaciones pertinentes en distintos ámbitos, no se usan. Y estamos, por ejemplo, a puertas de la revolución, o ya estamos dentro de la revolución de la inteligencia artificial. Total. Y entonces ya hay gente como Andrea Oppenheimer hoy día en el Mercurio que dice, vamos a sustituir a los maestros por inteligencia artificial. O sea... Lo han dicho con muchas profesiones. Pero a ver, ¿qué es lo que hay de fondo, Jaime Retamal, con este sistema de desarrollo profesional docente? Que no es buena la calidad, perdona que lo diga así en términos muy, muy brutos, si tú quieres, de las y los profesores, porque claro, estamos viendo la calidad laboral que tienen, el exceso de trabajo, estamos viendo por otro lado todos los desafíos en cuanto a tecnología, interculturalidad, con la migración, con la inclusión, con la diversidad, con esta nueva sociedad.
por supuesto también al debe, como lo decía Alejandro, con la institucionalidad propiamente tal, que son los establecimientos escolares, con toda la violencia también que se produce en las comunidades, en fin, todas las problemáticas las tenemos claras. Sí. Y por este lado, este sistema de desarrollo profesional docente busca subir las, no solo exigencias, sino también la calidad. Hay una mirada, en este caso desde el Mineduc o desde el mismo Estado, de que no están dando la talla. No entiendo por dónde va el sustento de este sistema. Lo que pasa es que el sistema está centralizado en Santiago. Los profesores hacen su trabajo, sus portafolios, sus grabaciones en cada uno de sus colegios, y hay un evaluador anónimo en Santiago que simplemente con un checklist le dice está bien, está mal, está bien, está mal, está bien, está mal. ¿Está hablando de la evaluación docente? Sí, estoy hablando de la carrera de desarrollo, que en su corazón está esa evaluación, y esa evaluación es la que le permitiría al profesor, si le va bien, aumentar su ingreso. Es decir, también es una maraña neoliberales. Entonces, de pronto tú miras cómo se hace en otras partes del mundo y son las propias comunidades escolares las que se autoevalúan. No es que la persona que está en Atacama, en Caldera, manda una cuestión a hay Santiago. Un problema con la evaluación propiamente con tal. La centralización. Con la centralización de la evaluación docente. Y la misma OCDE ha dicho que son las comunidades de profesores, entre ellos y los equipos directivos, los que mejor se pueden evaluar. O sea, yo te pongo un ejemplo súper... Pero igual hay riesgo ahí, o sea, son digamos, sí, claro, que los profesores se ponen común. puro 7 y ese tipo de cosas, pero hay prácticas reconocidas a nivel internacional, buenas prácticas que se pueden realizar. Pero te quiero poner un ejemplo muy, muy sencillo. En una escuela de Copiapó, una escuela básica, el año pasado la visitamos y le hicimos la siguiente pregunta: ¿cuántos niños de cuarto básico saben leer? Y era solamente el 50%. Y la profesora, la directora, el equipo directivo hicieron unos cambios, se pusieron las pilas, hicieron algunas innovaciones, y fuimos hace muy poquito 0. O sea, todos saben leer en cuarto básico. Pero ellos, la comunidad, se puso de acuerdo. No es que vino un ente externo del CPIP que está arriba en Lo Barnechea, en los cerros de Santiago, ¿cierto?, a decirle a una escuela del corazón vulnerable de Copiapó qué es lo que tiene que hacer, sino que ellos mismos saben lo que tienen que hacer y ellos mismos pueden crear. Tienes mecanismos para fiscalizar los apoderados. Tú integras no solo los profesores, a los apoderados. Ningún apoderado es tonto o suicida de poner al hijo ahí para que hagan un show. No, hay mecanismos y eso se ha resuelto. Además, lo importante, creo, es qué está pasando dentro del aula. Y yo creo que hay una enorme frustración del profesor, sobre todo los mejores alumnos que se van luego, de los recién egresados que ven que no hay incentivo. El profesor está muy amarrado en su iniciativa pedagógica, tiene que cumplir programas, incluso las lecturas de los libros son estos que están en la lista del ministerio. Claro. ¿Qué tiene que ver la Patagonia con el desierto de Atacama? Pero el ministerio decide, entonces el profesor quiere sacar un día a los alumnos al patio o al entorno, dependiendo de dónde vive, a leer en voz alta. No, eso está mal calificado profesor. Y cuesta mucho sacar a los niños de la sala de clases. Tienes que llenar un formulario, tienes que pedirlo con 30 días de anticipación, tienes que pedir una cantidad de cuestiones que son tremendamente complejas para poder sacar a los estudiantes a visitar. Por ejemplo, me gustaría mucho que los estudiantes del SLEP Gabriela Mistral fueran aquí al Museo de San Francisco, de la Iglesia de San Francisco, a ver el diploma de Gabriela Mistral y la medalla de Nobel de Gabriela Mistral. Pero para hacerlo cuesta una cantidad enorme. Claro. Y el SLEP se llama Gabriela Mistral. Entonces, en Caldera, te voy a dar de nuevo un ejemplo, el Liceo Técnico Profesional está a 3 cuadras de la playa, o sea, en el patio de la escuela tú ves la playa, pero el bus que tiene que llevar a los niños a la playa, porque es un colegio técnico y trabajan en el mar, ¿cierto?, no tiene benzina. Mira, yo estaba en Calama, niños que no conocían el mar. Por supuesto. O sea, Gabriela Mistral decía, lleven a los niños a la naturaleza, todo el día, niño debería ser formado en el campo, decía ella, por su experiencia. Bueno, en el entorno, tú tienes, por ejemplo, educación en liceos, en Calama, ya que mencioné Calama, capital minera de Chile, el cobre, y otros productos que están también vinculados, asociados. Pero resulta que
las empresas, ni siquiera las públicas, trabajan con los liceos industriales. Claro, cuesta muchísimo. Y armamos una burocracia, cuando tienen los mejores ingenieros de Chile, bueno, patrocinen programas, que por último que visiten las instalaciones, que hagan pequeñas prácticas. Yo creo que también hay otras cosas así como innovadoras que de pronto no se quieren hacer. Por ejemplo, aumentar los programas de prosecución. Porque los programas de prosecución, lo bueno que tienen muchos de ellos es que reciben a personas adultas que ya tienen un título profesional y no necesariamente porque andan buscando pega quieren ser profesores, sino que porque muchos de ellos encuentran esa vocación de una u otra manera. Han crecido en los últimos 2 años, en un 35%. Han crecido, se han mantenido en realidad. En la línea de abajo se han mantenido, y la USACH ha mantenido un programa de prosecución de estudio que viene de muy buena calidad, está acreditado, es decir, se pueden hacer las cosas bien. Y también podemos buscar profesores, por ejemplo, de lenguaje en periodistas. Podemos buscar profesores de matemática en contadores, auditores o en ingenieros. También podemos encontrar vocaciones ahí. El punto es si podemos hacer una mezcla, digámoslo así, en la que entregamos fortalezas pedagógicas a aquellos que ya tienen en su cuerpo conocimiento disciplino. Sí, y ahí a lo mejor no es lo mismo, perdón, solo porque he escuchado muchos jóvenes, entre ellos mi hijo que también está en la universidad, que siempre dice, este profesor, dice, se nota que sabe mucho de su área, pero no sabe compartirlo, o no sabe enseñar, y lo hemos escuchado históricamente. O sea, yo creo que la carrera docente, o más bien con un profesional muy bueno, como tú decías, bueno, Alejandro tiene no solamente práctica en los medios de comunicación, lleva años haciendo clases, como ejemplo, pero hay que tener ciertas cualidades y cierta preparación. Claro. No cualquiera que sea muy seco en su materia, con su disciplina, puede pararse frente a 20 o 40 estudiantes en cualquier nivel. Justamente los programas de prosecución buscan eso, en 2 años, 2 años y medio, tratar de ¿cómo se dice?, de centrarse en las habilidades pedagógicas, y tienen muy fuerte también lo que es la práctica pedagógica. Ahora, se pueden también buscar otras alternativas, pero lo de base, lo que estábamos hablando antes, es lo esencial. Es decir, volvamos a darle a los profesores, ¿cómo se dice?, el valor social que debieran tener. Y que en algún momento lo tuvieron también en Chile. No, que el valor social discursivo es cómo eso se concreta. Jaime Retamal, ¿algún mensaje, no sé si al Meneduc, al Congreso, a propósito también de este debate? Tú lo decías hace un rato, ¿no? Comenzando, hay que tomárselo con calma, no para ahora, esto y una, no sé, una conversación con más incumbentes también. Por supuesto. Bueno, en primera instancia yo llamo a que los diputados, los senadores vean las cifras de sus distritos, de sus comunas, porque las cifras muestran cosas bien alarmantes. Por ejemplo, podemos hablar de ciertos diputados, de la zona norte, que no han visto las cifras, porque están en cero. No puedo decir, pero están en cero. Y quieren aumentar los puntajes de pedagogía y están en cero. Sí. Entonces, primero el mensaje es curioso, en el norte, donde hay más tecnología, más innovación, más ciencia, totalmente al margen ese mundo de la economía, de la sociedad. Por eso te decía, los liceos industriales, totalmente abandonados por la industria. Y por último, las empresas públicas. No, y el cobre, el litio, deberíamos tener ahí. Bueno, y el mensaje es, sentemos a las personas incumbentes y pensemos estratégicamente de aquí al 2050, de aquí al 2030. O sea, seamos estratégicos y seamos también, tratemos de construir a través de la pedagogía que se... Hay más proyectos. Exacto. Y que en función de la realidad que enfrenta un profesor. ¿Cómo vas a medir que despedir para ir cerrando, porque faltan 3 minutos para las 9? Que enseña clase media acomodada con un profesor que le enseña a niños de privado que no conocen a los papás, que no conocen a la mamá, que los golpean todos los días. Son funciones distintas, métodos diferentes. Que un tema apasionante. Sí, no, por supuesto. Si solamente tengo que poner orden aquí porque nos tenemos que despedir. Ya viene nuestro siguiente compañero ahí con enlace USACH. Muchas gracias, Jaime Retamal. Sí, este es un tema que es de largo aliento, así que claramente vamos a seguir también debatiendo y te vamos a invitar con más tiempo aún para seguir conversando sobre lo que tú también es tu pasión, claramente, y a propósito de tu expertise como doctor en Ciencias de la Educación y académico del Departamento de Educación de la USACH. Gracias, Jaime Retamal. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profe. 8:58. Las noticias que marcarán la jornada.
Ahora, la agenda del día. Ale, no se nos puede olvidar, Alejandro Guillé, que hoy, 23 de septiembre, se conmemoran 52 años de la muerte de Pablo Neruda. Y para esta conmemoración, la Fundación justamente Pablo Neruda va a realizar una ofrenda floral en su tumba en la Casa Museo de Isla Negra, esto al mediodía. Uy, en el verano estuve en Isla Negra y en la Casa de Neruda. Bueno, le cuento que también el presidente de la República a las 4:30 de la tarde realiza su intervención en el debate general de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Temas, Bachelet lo irá a decir o no, va a depender de si han hecho sondeo previo. Genocidio en Gaza, el genocidio en Gaza, sí, claro. y también la reforma de los estatutos de las Naciones Unidas para que las potencias decadentes dejen espacio a las potencias emergentes. Me gustó eso de potencias decadentes. ¿Cómo estamos? Muy ¿Cómo bien. estamos? Vamos con los resultados de la pregunta del día, que reza así, o versa más bien. Kast dice, sería un orgullo que una chilena dirija un organismo internacional. Esto ante la posible candidatura de Bachelet a la ONU. Ojo que el mandato no es 2026, es 2027. Y le preguntamos a nuestro público, ¿qué le parecen estas declaraciones? Un 8% dice que es irrelevante lo que diga, un 10% dice que es un buen gesto político, un 81% señaló que es puro oportunismo. Ya, somos mal pensados, muchachos, ¿qué nos pasa? No, nosotros no votamos, aunque pensamos parecido. Ya, nos vamos, nos fuimos, ya viene Enlace USACH con Rodrigo Alcaíno. Que tengan una linda jornada. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.